Hoy quiero hablarles de errores que veo más comunes en lo que es la parte del escalado del negocio de infoproductos o coaching. Necesitamos una sola palabra, necesitamos claridad. Si no sé cuál es mi cuello de botella y no sé cómo resolverlo, no voy a escalar. Puedo tener 1.000.000 de leads, pero si mi cuello de botella es que no tengo un buen servicio, no voy a escalar. Puedo tener un montón de volumen de contenido, si mi cuello de botella es que no cierro las ventas, ¿de qué me sirve un montón de contenido? Puedo tener todo, pero si no tengo claridad en enfocarme en resolver el problema correcto de la forma correcta, no voy a escalar. Entonces, se me ocurrió una frase que es que la claridad genera claridad. Y es, si yo sé cuál es mi problema, sé cómo resolverlo. Por lo menos tengo una idea de qué tengo que hacer para resolverlo. Y yo sé cuál es mi problema, cuál es la solución, tengo claridad en cómo poder escalar mi negocio. Entonces todo empieza desde la claridad, estar claros de hacer las cosas en el orden correcto y la forma correcta. Voy a resolver el problema correcto de la forma correcta. De eso se trata todos los negocios. Y si tuviera que resolver, si tuviera que resumir en una frase toda esta presentación, es que la mayoría se enfoca en resolver el problema incorrecto o de la forma incorrecta. Y a veces, al estar tan metidos en la operación, no lo vemos en nuestro negocio. Entonces, primero que nada, ¿cómo tenemos claridad? Para tener claridad tenemos que ver, ¿no? El que usa lentes lo sabe. Si le saco los lentes, no ven. Entonces, ¿cómo veo? Poniendo de frente todo lo que yo tengo sobre mi negocio y sobre todo lo que eso representa. Entonces, estaba pensando en esto porque últimamente estuvimos invirtiendo bastante en mentorías para romper la barrera al millón, que por suerte yo creo que ya a partir del mes que viene vamos a empezar a acercarnos muy rápido. Y estaba como viendo mi negocio y me encontraba con que estaba con un mentor y después estaba con otro mentor. Y decía como, ¿cómo le simplifico mi negocio y le explico todo de una sola vez, mucho más rápido? ¿Cómo le hago entender de mi negocio? Y me puse a pensar y se me ocurrió crear esto que yo le llamo el One Page Business Plan, que en español es tu negocio en una página. Entonces, ¿qué contiene esto, no? Próximamente les voy a hacer un template. Lo que pasa es que estoy queriendo como primero usarlo un poco más y hacerle un par de modificaciones más para que como que le saquen más provecho y que la versión más optimizada. Pero primero que nada, les cuento qué tiene. Entonces, en un documento, como siempre, bien Marcos, tengo en mi negocio la parte ejecutiva. Entonces, tengo lo que son mis acciones orientadas a objetivos que estoy tomando, ¿sí? Cuáles son mis objetivos y las acciones principales y, el foco de la empresa y cuáles son mis principales cuellos de botella a nivel empresa. Después, ¿qué hacemos? El resumen ejecutivo de ayudamos a coaches a escalar a 100K, bla, bla, bla. El avatar, y esto es una hoja, mi avatar literalmente es un link, ¿sí? A la hoja de mi avatar. Y después, todo lo que son las ofertas y los entregables, que es cada oferta y qué incluye cada oferta y cuál es el precio. Entonces, ¿qué pasa? Esto no solo le permite a alguien que viene a mentorizar mi negocio tener claridad, sino que a mí mismo. Y entonces, cuando veo esto, empiezo a cuestionar y digo, ¿es el precio correcto? ¿Son los entregables correctos? ¿Tienen la estructura correcta? ¿Hace sentido cómo estoy haciendo las cosas? ¿Por qué las estoy haciendo así? Porque a veces simplemente empezamos a hacer algo y lo mantenemos porque no funcionó y seguimos por inercia. Y después de eso, los KPIs ejecutivos, que es como los KPIs más importantes a nivel empresa que yo reviso, por ejemplo, costo por llamada, costo de adquisición, ROI, cantidad de leads orgánicos, asistencia, cierre, NPS, porcentaje de éxito, todo ese tipo de cosas. Y obviamente esto es un link al documento al Google Sheets donde están todos los KPIs. Y por último, una revisión, que es una evaluación que hago cada trimestre en la empresa, en donde me siento solo 1 hora, 2 horas y digo, bueno, ¿qué fue bien? ¿Qué fue mal? ¿Qué puedo mejorar? Ya está. ¿Qué puedo hacer distinto? Y muchas veces se lo pregunto a los directivos. De hecho, en la reunión semanal muchas veces revisamos, hey, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué está funcionando? ¿Y qué podemos hacer más? ¿Y qué no está funcionando y tenemos que hacer menos o resolver? Después de eso tengo la parte de marketing y esto es casi igual para todas las áreas. Tengo la parte de KPIs, equipo, procesos, qué está funcionando, acciones y objetivos y cuellos de botella, ¿bien? Entonces, tengo un resumen de los KPIs principales y tengo un link al Google Sheets donde están estos. Tengo el equipo, quiénes son las personas, cuáles son sus roles, responsabilidades, ODRs y cuánto gana. Los procesos de esa área, entonces el proceso del contenido orgánico, el proceso de setters, el proceso de servicio, todo lo demás, qué está funcionando y cuáles son los objetivos o acciones principales que estamos tomando en esa área. Y luego cuáles son los cuellos de botella, qué no está funcionando, qué tenemos que resolver y qué tenemos que mejorar. En ventas es un poco lo mismo y en servicios es un poco lo mismo. Lo que cambia es en operaciones, que simplemente le sumo lo que es el P&L, que es el Profit and Loss, que es el balance de ingresos y egresos del negocio y el organigrama del equipo.
Bien, esa es la única diferencia. Pero en resumen es, por cada área, los KPIs, el equipo, los procesos que están funcionando, objetivos y acciones y cuellos de botella. Y es como un poco lo que yo les explicaba a algunos el otro día, que es el reporte de inicio del día, que es una nueva metodología que implementamos en Blue Hackers. Teníamos una versión en texto y la pusimos en video, ahora se los voy a explicar. Pero no es tanto el hecho de revisar ese reporte que completa el equipo, es el hecho de que el equipo complete ese reporte, lo que logra. Me explico, el orden que logra que completen eso. Entonces, en ese sentido, de vuelta, si yo tengo esto, no es tanto el hecho de yo incluso revisarlo, que debería, y ganar esa claridad, sino que me hace tener mis KPIs, me hace ordenar mis procesos, me hace entender qué está funcionando. Digo, ¿cuántas veces nos preguntamos qué está funcionando realmente? ¿Cuántas veces como que solamente hacemos por hacer y no tenemos idea de dónde vienen las ventas? No tenemos idea qué hace que los clientes tengan más resultados. No tenemos idea qué hace un cliente que tiene más resultados que otro. Entonces, ¿qué está funcionando realmente? Porque, a ver, les cuento un secreto. Hacer negocios es hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. No hay más que eso. Si yo escalo anuncios, ¿qué hago? Duplicar anuncios que funcionan y cortar los que no funcionan. Si yo crezco un equipo, ¿qué hago? Reclutar personas que son mejores y despedir a los que no son buenos. Entonces, todo se trata de, literalmente, hacer más de lo que funciona, hacer menos de lo que no. Pero para eso necesito saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, luego tenemos que entender la parte de los KPIs. Y esto es algo que yo los jodo porque literalmente es lo más importante. Porque, de vueltas, ¿de qué vengo hablando en todos estos minutos? De que para escalar hay que ganar claridad. Entonces, yo como mentor, como coach, como consultor, como quieran llamarme, lo primero que necesito es claridad. Entonces, cuando ustedes vienen a mí, ¿qué es lo primero que les pregunto? ¿Cuál es su oferta? ¿Qué están haciendo para venderla? ¿Y cuáles son las métricas? Porque en base a las métricas yo me meto en mi cabeza y digo, ok, esto está abajo. Tenemos que hacer esto para resolverlo. Y es así, si pasa esto, entonces esto. Si esto está así, esto está así. Entonces por eso creé lo que es el documento de cuellos de botella, porque dije, si pudiera documentar en una página qué es lo que hago para mis clientes, para que lo puedan hacer ellos además de mí, mejor. Para que puedan entender el proceso, porque sí, yo los ayudo. Ustedes se reúnen conmigo o se reúnen con su mentor, pero ¿qué pasa cuando no estamos? ¿Qué pasa en el día a día? Ustedes se reúnen conmigo una vez por semana, con su mentor una vez por semana, pero el resto del día y el resto de los días, ustedes están con su equipo y ustedes tienen que aprender a desarrollar esta habilidad. Y este tercer ojo de decir, este es el problema, hay que centrarnos acá. Porque es como, por ejemplo, ¿no? Cuello de botella muy grande que veo. Es como, no, las llamadas están muy caras. ¿Cuánto cuestan? $30. No tengo llamadas. ¿Cuánto estás invirtiendo? $200. Entonces es como, el cuello de botella es como, no, la retención del ABCL está baja. Y es como, tiene un costo de adquisición de $100 para un producto de 2.000. ¿Me explico? Entonces es como que hay que entender, a ver, ¿cuál es el cuello de botella verdad? ¿Cuál es la acción que si hago hace que todo el resto avance mucho más rápido? Y es el efecto dominó. ¿Cuál es el dominó que si tiro, todo el resto avanza más rápido? Entonces lo que quiero que se lleven de esta presentación es identificar cuál es su dominó. Porque si resuelven ese dominó, el resto crece en consecuencia. Entonces, ¿cuáles son los KPIs más importantes? Primero que nada, tenemos que entender, a ver, cómo funciona un negocio. Y un negocio funciona en etapas. Bien, yo tengo inputs que me dan outputs. Tengo acciones que me dan resultados. Tengo indicadores predecibles que me dan indicadores históricos. Bien, hago algo y pasa algo. Simple. Entonces, ¿qué hago para captar prospectos? Consigo prospectos a través de prospección o mensajes, consigo prospectos a través de anuncios, consigo prospectos a través de contenido, consigo prospectos a través de referidos o alianzas. No hay mucho más. Lo pongan de una, lo pongan de otra forma, es prácticamente distintas formas, distintas variantes de plantear lo mismo. Entonces esas son como las 4 fuentes de tráfico. ¿Qué pasa después de eso? Un prospecto viene y agenda una llamada, ¿sí? Siguiente paso. Fantástico. De esas llamadas, tantas llamadas son calificadas. Bien, hasta ahí vamos bien. De esas llamadas calificadas, tantas asisten. De esas que asisten, cierro tantas. De esas que cierro, tanto me pagan por adelantado, porque, a ver, nos encantaría, seríamos todos, creo que, mucho más millonarios, que nos pagaran todos de contado, pero la mayoría pagan en planes de pagos. Entonces, lo que tengo que saber, por ejemplo, una métrica que yo le pregunto a muchos que no saben es cuál es tu valor promedio de compra. ¿Cuánto te pagan en promedio en la primera llamada? O sea, si yo tengo un cliente que te paga 10.000, que es pago de contado, y otro te paga 5.000, tu valor promedio de compra en la primera llamada es $7.500. Entonces, si yo sé que mi costo de adquisición es de 2.000 y mi valor promedio de compra en la primera llamada es de 7.500, puedo saber que puedo jugar con una velocidad de cash de por 4. Y ya después contando las cuotas se vuelve por 5. Esa es la métrica que tengo que saber, porque eso me permite entender qué tan rápido puedo invertir y recuperar mi dinero. Luego de eso tenemos lo que es el cash total. Lo que veo que también fallan muchos es entender
entender en esto. Entender el retorno de la inversión a largo plazo. Entender qué pasa cuando cobro todas las cuotas. ¿Qué pasa si todos mis clientes me pagan? ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, Mati tiene una oferta y él vende a planes de pagos de $500. Y si él dijera, me cuesta $300 un cliente y consigo 500, y diría, bueno, como que tengo un ROI como menos de 2, como que apago mis ads. Pero no, o sea, sus clientes le pagan todas las cuotas y termina siendo 3.500 con una inversión de 300. Entonces ese es el juego que tenemos que entender. Me explico, no es el primer pago, es lo que pasa con los meses. Y el primer mes o la primera semana o el primer día no va a ser el más rentable de los anuncios, no va a ser el más rentable de la BCL. Y nosotros tenemos una rentabilidad en escala, un ROI de 3.6, creo que es 3.7, me dijo David, en escala, haciendo 300k cash al mes, facturación 500k, 300k de cash. ¿Pero por qué? Porque venimos haciendo anuncios hace años al mismo panel. Y luego lo que hacemos es cambiarle el video, cambiar los anuncios, pero es lo mismo. Es el mismo link, es el mismo todo. Y eso hace que genere una bola de nieve y genere esa bola que termina dando esa rentabilidad a largo plazo. ¿Me explico? Después, casos de éxito. La siguiente parte del pipeline es, ok, ¿cuántos de tus clientes tienen éxito? El negocio no acaba con la venta, el negocio empieza con la venta. Totalmente distinto. Porque si yo me quedo con que le vendí al cliente y ya está, me pierdo de lo mejor. Las mejores relaciones, los mejores upsells, las mejores rentabilidades vienen del backend. Viene de la parte de atrás del negocio, no viene de la parte de adelante, no viene de la primera venta. Viene de que el cliente renueve, viene de que el cliente pague un producto de $25,000. Viene de eso. Me explico, no viene de solo captar a un cliente y ya. Entonces es desarrollar relaciones y renovar. Nosotros tenemos una frase con el equipo de los hackers que es: la venta no acaba hasta que el cliente es caso de éxito del Mastermind. Entonces la venta no es le vendí growth, la venta es le vendí growth, fue caso de éxito, le vendí Mastermind, fue caso de éxito. Ahí se acaba la venta, incluso cuando renueva. Ahí, entre comillas, se acaba la venta. Sí, cuando renueva el Mastermind. Hasta entonces seguimos vendiendo. ¿Y eso qué significa? Hay que tratar al cliente como trata un lead. ¿Cómo trato un lead? Le escribo todo el tiempo, lo persigo, tengo un montón de llamadas, me necesita. Hay que tratar al cliente de esa forma. O sea, si trataran a sus clientes de esa forma, ¿qué tipo de resultados tendrían y qué tipo de backend o valor de vida el cliente tendría? ¿Me explico? Entonces yo le pido a los mentores, denle seguimiento a sus clientes, escríbanle 2 a 3 veces por semana, pregúntenles cómo están, no simplemente se olviden de ellos por fuera de las sesiones. Y luego tenemos lo que es la renovación o retención. Hay 2 formas de ganar el juego de los negocios y de escalar una empresa. Lo que tengo que entender es que la fórmula para escalar una empresa es que me cueste menos adquirir un cliente de lo que vale. Nada más. Si me cuesta menos adquirir un cliente de lo que vale, soy rentable y puedo hacer más. Entonces hay 2 formas. O bajo mis costos o subo el valor de vida del cliente. Por eso el high ticket. Ahora, los costos no pueden bajar a menos de 0, pero el valor de vida del cliente puede ser infinito. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se centra todo el mundo? En bajar los costos. En el costo por llamada, en el costo por lead, en el CTR. Ahí está todo el mundo. El 90% de las conversaciones del mercado, 95% es eso. El 5% que se centra en aumentar el valor de vida del cliente son los que dominan el mercado. Y esto no lo digo yo solo, lo dicen varias personas del mercado gringo y varios de mis mentores.